Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos al azar. Permítame. ¿Dónde estoy? Aquí quiero poner. Bien, vamos a recordar un poco para esta actividad algunas de las actividades que habíamos estado haciendo. Recuerdo que en algunas de ellas mencionamos que parte del repaso iba a ser, primero yo iba a dar como un repaso general, sí, y posteriormente ustedes iban a reunirse en equipos para ver si existían algunas preguntas extra y luego terminábamos haciendo como la conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo vamos a trabajar? Dígame, Kevin. Adelante, Kevin. Profe, no sé si puede volver a explicar porque a mí se me fue un rato la luz y ya me acaba de volver. Ok, muy bien. Bueno, mencionaba que la parte como vamos a estar trabajando va a ser que primero voy a dar una, un recordatorio, ¿sí? De lo que habíamos estado haciendo en en las clases. Posterior a ello, se van a reunir en diferentes salas. Voy a crear varias salas para que se puedan reunir en los equipos y preguntar si hay algún tipo de pregunta, valga la redundancia, algún tipo de tema en específico de lo que se acaba de mencionar. Sí. Bien, por ejemplo, tenemos la unidad de mezclas, ya, las unidades que abordan mezclas. Entonces, ellas son las que con las mezclas vamos a iniciar. Entonces, si existe alguna pregunta posterior, ya la van a hacer en los equipos. Y si existe alguna, yo voy a ir en diferentes equipos, ya. O me llaman y posteriormente hacemos la última realimentación para el contenido o la parte esa de química y luego pasamos a la siguiente parte que va a ser la de biología con todo lo que teníamos que ver. Lo que sí les puedo mencionar es de que en la parte de la prueba hay aproximadamente un 70% de 70, 70, sí, un 70% de, de biología, ya, porque fue lo más fuerte que vimos en este periodo,
y la parte de química es únicamente un 30%. ¿Sí? Ok, no sé si eso responde a su pregunta, ¿qué? El examen no dará la nota, ya no dará la nota porque, bueno, no sé, yo sé que ustedes son de séptimo, pero por ejemplo, veníamos haciendo que todos los años en el cuarto periodo no se dice la nota del examen. Entonces, de hecho, Ángela Muñoz. Ok, gracias. Entonces decíamos, el cuarto periodo justamente era uno de los, era el periodo en el que no se mencionaba la nota del examen. Acuérdense que se hacía la revisión del examen, se hacía como la verificación en los primeros 3 periodos, pero en el último periodo no se da la nota. Pero programando el examen no estoy seguro si en esta ocasión sale. ¿Cuántas preguntas son? 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas. Pero no estamos en el cuarto periodo, estamos en el tercero. Sí, pero, ¿cómo les digo? Haciendo la prueba, ya, porque no sé si se ha programado adecuadamente, estoy haciendo esa prueba. O sea, al final, ustedes siempre van a saber su nota, ¿no? Ya. Si tienen alguna duda, se hace ¿cómo se llama? La revisión. Aunque, sí, ¿cómo decirles? Este repaso lo he planificado muy específicamente para dar mucha de la orientación o repaso, ¿verdad? Para que ustedes tengan la mejor idea del examen y no vayan a fallar en las preguntas. Eso sí, que sí se necesita tener mucha atención de su parte para que no, o sea, para que no se equivoquen, ¿ya? Entonces, el repaso sí está dirigido. O sea, todo lo que vamos a ver en el repaso viene en el examen. Claro, hay algunas cosas extra que yo voy a reforzar, que yo pude haber sentido que en las exposiciones, por ejemplo, se necesitaron ¿cómo decirles? Como verse un poquitito más, abordar un poco más, ¿sí? Entonces aquí solamente lo voy a reforzar, ¿sí? Entonces por esa razón es que he programado el examen de esa forma y por supuesto en el cuarto periodo, si esa es la forma para programarlo, saben que no va a aparecer la nota ahí. Pero bueno, el examen de cuarto periodo, que ya más o menos comencé a analizar algunas partes, viene muy relacionado también al proyecto. Entonces, se van a dar cuenta que no. ¿Cuál de todos? El de cuarto periodo. Ahorita estamos en el tercero, pero el de cuarto periodo también ya, más o menos tengo un poco el sentido de lo que vamos a ir realizando y cómo lo voy apegando también a la parte del proyecto. Sí, el proyecto de cuarto periodo. Sí. ¿Pregunta? Fíjense que solamente hay 73 ustedes. Y tienen que ser, bastantes porque solamente dos me han solicitado el permiso,
¿Sí? Solamente de 2 tengo de que no iban a asistir. Bueno, comencemos, ¿de acuerdo? Y en el camino van a ir viendo esta parte de las preguntas también, ¿de acuerdo? Las preguntas, vean, espérenme, le voy a poner un poco de tu pantalla y vamos a hablar un poco de mezclas. Bien, vamos a dar una revisión rápida de lo que habíamos estado viendo en cuanto al libro, ¿de acuerdo? Bien, habíamos visto un poco lo relacionado al concepto de sustancias, elementos. En el periodo pasado, habíamos visto un poco la diferencia entre un átomo y un elemento, y fundamentalmente es la misma cosa, lo único que el elemento ya tiene ciertas características, ¿sí? Ya se cuenta con un número de protones y con un número de electrones, con número de neutrones también, ¿sí? Entonces, dependiendo el número de protones, tenemos asimismo el nombre y las características del compuesto. Dentro de ellos también habíamos hablado un poco lo relacionado a las familias en la tabla periódica, ¿sí? Y gracias a eso, o gracias a ello, nosotros habíamos observado también que las familias, los diferentes elementos en las familias, cuando se combinan entre ellos, hacen ciertos compuestos, y estos compuestos químicamente algunos sepan aparecer, ¿sí? Y, perdón, habíamos mencionado también que algunos se pueden combinar, por ejemplo, con hidrógeno, se pueden combinar con oxígeno, ¿sí? Y dependiendo al grupo al que pertenece, nosotros podíamos obtener esa combinación con metales y con no metales, ¿sí? Bien, los metales, habíamos mencionado que los metales al combinarse con hidrógeno, se convierten en hidruros metálicos. Si se combinan con oxígeno, se convierten en óxidos. Y posteriormente, que si estos óxidos ácidos, ¿verdad? Perdón, óxidos básicos, se combinan con agua, se van a convertir en hidróxidos, ¿sí? Bien, habíamos mencionado que los no metales, es decir, los que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, sí, se convierten, cuando se convierten o se combinan, mejor dicho, con hidrógeno, se convierten igual en hidruros, pero si se combinan con oxígeno, se convierten en óxidos ácidos. Y si estos óxidos ácidos se combinan con agua, entonces se van a convertir en oxoácidos, es decir, todos aquellos ácidos que tienen en su molécula oxígenos. En cambio, los hidruros no metálicos se convierten en hidrácidos al combinarse con agua. Si se combinan ácidos e hidróxidos, al final nosotros vamos a obtener dos, ¿cómo se llama? Dos productos, y estos productos son siempre agua y la sal del ácido. Y ese va a ser el nombre, la sal del ácido con con el agua. Bien, entre todo ello, ahora tenemos ya una combinación de muchos compuestos, y es cuando nos introducimos a la parte de las mezclas. Cuando hablábamos de las mezclas,
Ok. Cuando hablábamos de las mezclas, nosotros decíamos que todas las mezclas tienen partes importantes. Por ejemplo, el soluto y el solvente. El soluto es aquella cantidad de compuesto que va a ser diluida en el solvente. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos de un jugo, ¿sí? Como al estar preparando una naranjada o una limonada, tenemos, por ejemplo, parte de lo que es el soluto. Todo lo que es el soluto es la combinación de azúcar, del jugo de limón, independientemente del estado físico de los reactantes. Se recuerdan que dentro de lo que habíamos mencionado, habíamos visto que los reactantes en las... que todas las ecuaciones químicas tienen dos partes. ¿Sí? Tenemos los reactantes. Voy a poner con esta porque no sé cómo introducir la flecha, pero los reactantes y los productos. Aquí, déjenme ver si acá. No encuentro acá estoy, sí. Ok. Tenemos que los reactantes, ¿sí? Van a combinarse y van a formar los productos. Ok, entonces estos reactantes son para lo que nosotros estábamos mencionando el soluto, ¿sí? El soluto se van a combinar los diferentes tipos de compuestos, ¿sí? Se va a encontrar el solvente se va a encontrar junto con el solvente y al hacer reacción se va a preparar una solución, ¿sí? Es decir, todos los compuestos van a formar una solución. ¿Qué es una solución entonces? Veamos. ¿Qué es una solución entonces? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda recordar esa parte? Profe, como dijo. La mezcla entre compuestos y el solvente. Perfecto. Sí, es la mezcla, sí, o la combinación entre los compuestos, el solvente. Todos los compuestos se llaman soluto, ¿sí? Entonces el soluto en el solvente ¿qué pasó? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Profe. Ok, no sé qué pasa con la pantalla. Ok, entonces decía, toda la combinación que nosotros podamos hacer, ¿sí? Todo nuestro soluto puede ser una combinación de diferentes sustancias. Y estas sustancias, cuando nosotros le agregamos a un solvente,
se va a convertir en una solución. Ahora, vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si, como hay solución, diferentes tipos de soluciones, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando yo tengo sustancias que están en estado líquido y las combino con agua? ¿Qué va a suceder? ¿Van a seguir estando en estado líquido? Su estado físico siempre se puede mantener en estado líquido. Muy bien. Pero ¿y si yo combino, por ejemplo, jugo de limón? Bueno, sí, jugo de limón en agua, ¿qué va a suceder? Se hace la limonada. Se hace una limonada. Y si yo combino aceite con agua, No se mezcla. ¿será una Los dos no solución? se mezclan. No se mezclan. ¿Será Es una una solución? mezcla. Sería una mezcla heterogénea. Ok, muy bien. Sería una mezcla. O sea, ¿sí sería una mezcla o no? Sí. No. Sí sería una mezcla, pero es una mezcla heterogénea. ¿De acuerdo? Dije. Sí. Porque una mezcla se resulta de la combinación de dos o más sustancias. Correcto. Ahora bien, ¿se logran combinar perfectamente? No, no se logran combinar perfectamente. Ahora, una pregunta. ¿Cómo ustedes, me imagino que a todos les gusta la sopa de gallina? No hay de las cosas más deliciosas que pueden haber es la sopa de gallina. ¿Han notado ustedes? ¿Han notado ustedes que hay un momento en el que la sopa está o sea, está muy caliente y parece como Tiene que burbujitas. después cuando se va enfriando, ¿sí? Cuando se va enfriando, se le van formando como unas pequeñas burbujas. Sí. Profe, ¿eso no es porque la grasa sube? Cuando se Correcto. enfría, la grasa sube. Correcto, correcto. Eso es lo que va a suceder. Que cuando se enfría, ¿sí? Cuando se ha enfriado, precisamente vamos a poder observar esa situación. Entonces, permítanme algo. Bien, siempre siguiendo con ese ejemplo. Veamos. Vamos a ver aquí está. Hoy sí, se mira mejor. Bien, mencionamos entonces que dependiendo esa combinación de sustancias, nosotros podemos encontrar de que existen algunos factores que nos va a permitir observar esa solución. ¿De acuerdo? Bien, ¿se recuerdan ustedes de ese tipo de factores que van a participar en la solubilidad? Aquí en el libro hay 4 que son la superficie de contacto,
La agitación, Superficie de contacto, muy bien. Agitación, muy bien. temperatura, cantidad de Perfecto, temperatura. soluto La y cantidad. usted nos dio otra más. ¿Cuál era? No la anotaron. ¿Cuál era? Naturaleza de los reactantes. Perfecto, la naturaleza de los reactantes, ¿sí? Y en ella habíamos mencionado, ya, que hay algunas sustancias que les vamos a llamar polares, ¿sí? Porque se pueden combinar perfectamente con agua. Y hay otras sustancias que las vamos a llamar no polares, que son precisamente aquellas que tienen que ver con grasas, aceites, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante también tomarlo en cuenta, porque la solubilidad va a depender en primer momento de ello, ¿sí? Vean, por ejemplo, acabamos de mencionar que cuando se va enfriando una sopa, si se está enfriando la sopa, ¿por qué se logran observar burbujas de grasa? ¿Qué factor pudo haber afectado o qué factores pudo haber afectado esa combinación? Temperatura, Perfecto, la temperatura, ¿sí? Porque, ¿cómo me comprueban que la temperatura está influyendo ahí? Porque cuando la temperatura pues baja, ahí se pueden ver, salen esas burbujas de grasa. Correcto, sí. A menor temperatura, ya, a menor temperatura, hay mayor cantidad de ese tipo de burbujas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, los factores de solubilidad son muy importantes porque gracias a los factores de solubilidad es que nosotros podemos tener también lo que pudimos observar en el libro, ¿sí? Bueno, primero, a mayor temperatura es más fácil que se logren combinar, ¿sí? Estos son los factores a los que de los que habíamos hablado, ¿sí? La superficie de contacto. ¿Qué tiene que ver con la superficie de contacto? Me voy a salir un poquitito de la parte de la gallina. De la gallina habían dos factores, quizás los más importantes. La temperatura, que ustedes ya la mencionaron, y la naturaleza de los reactantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de cierto momento, nosotros vamos a tener en la parte superficial una capa de grasa, ¿sí? Una capa de grasa. Por lo tanto, en ese momento no va a existir esa combinación, no va a existir esa, ¿cómo decirles? La, la combinación de la grasa con el agua, ¿sí? Y todos esos nutrientes. Ahora, si lo tomamos nutricionalmente, ya, tendríamos gran cantidad de vitaminas y minerales que es más fácil su consumo ya en grasa y otra parte de minerales lo estaríamos obteniendo en función em, de los, ¿cómo decirles? Las vitaminas las estaríamos adquiriendo también de forma polar, es decir, habrían todas las vitaminas, ¿sí? Liposolubles, estaríamos obteniéndolas en la grasa, y las vitaminas hidrosolubles estaríamos obteniendo en la parte de la sopa de forma normal, ¿de acuerdo? Permítame, quiero ver cómo vamos con nuestro tiempo, veamos. Mm.
Ok, regresamos a esta parte. Quiero ir algo antes. Ok. Por supuesto, los tipos de solución. Habíamos visto soluciones. Y estas soluciones, algunas de esas soluciones nosotros teníamos estados, bueno, de diferentes tipos de estados, pero en las disoluciones, ¿sí? Teníamos que hay soluciones saturadas, soluciones insaturadas y soluciones sobresaturadas. De esas, nosotros vamos a poder observar que una solución saturada va a ser aquella en la cual la combinación, o sea, la cantidad perfecta de soluto y solvente están en proporción adecuada. Entonces, ¿qué página es? Déjeme ver, que no me acuerdo. Déjeme ver. Se lo comparto en este momento. Ahí la encontré. Fíjense que... Gracias. Bueno, un momento, porque aquí tengo el libro de texto también en físico. Porque no sé por qué no le puedo... No le miro las páginas, no miro el número de página aquí. Regálame un Es la momento. 129. La 128. 28-29, permítanme un momentito. Ahora sí, página 128. Ok, 128 y 129 es esta página, ¿verdad? Bien. Hay que hacer una... A mí está más grande. Bien, entonces decíamos, saturadas. Si ustedes se van a la página número 133, ahí tenemos el ejemplo de la leche. Quiero ver si llega hasta la 133 No sé por qué no me... Ok. Vale. Tenemos la leche. ¿Sí? La leche, sí, viene siendo una solución. También es un coloide, pero el punto principal al que yo quiero que tomen en cuenta en este momento es el siguiente. Nosotros podemos tener una solución saturada, una solución insaturada y una solución sobresaturada, poniendo el ejemplo de la leche. Vamos a ver por qué. ¿Quién me dice qué cantidad de soluto se prepara y qué cantidad de solvente se prepara, se combinan para nosotros obtener una proporción deliciosa de leche? Como había dicho, profe. ¿Y qué necesitamos de soluto? ¿Qué necesitamos de solvente para preparar un vaso de leche? Supongo que el soluto puede ser azúcar, por ejemplo, no sé, o chocolate en polvo y el solvente agua. Sí, pero Agua, perdón, ahí la depende. leche. Depende, Sí, porque vean. yo Sí, depende del cuando me hago soluto. leche, Ajá. hago 6 cucharadas de leche en polvo, dos de azúcar y una de cocoa. Qué organizado. 6 de leche. Sí, pero descubrí que eso estaba muy raro. Entonces, de ahora le he hecho como 4 o 5. Pero igual, no es como que tome leche todos los días. Sí, sí, te entiendo. Okay. Vaya, la proporción, vaya, dentro de la proporción. La proporción, vean, la proporción de leche, fundamentalmente, es de 3 cucharadas, aquí 3,
Está más fácil aquí. 3 cucharadas, ¿sí? Por un vaso con agua. Estamos hablando aproximadamente de 200 mililitros de agua. Sí, como 150, 200 por ahí de agua. No, es un poco más. Son como 300, entre 300, 400, porque vean, las gaseosas que vienen de 12 onzas, más o menos es el tamaño de la cantidad de agua. Bueno, entonces son 3 cucharadas de leche. Al gusto, puede ser una de azúcar, una de cocoa, perfecto. Si hacemos lo siguiente, vean, hacemos lo siguiente y ahí me comprenden mejor esta parte. Si nosotros combinamos, y créanme, mi café yo lo preparo así y me queda delicioso. No hay mejor café que el mío. Yo lo preparo en seco primero, todos los compuestos que van secos, ¿sí? Los combino primero, hago una combinación perfecta de azúcar, café. No me gusta la cremora, no me gusta la leche con el café, no sé, a menos que sea capuchino, pero bueno. Asimismo, pues ustedes sí. pueden preparar la leche en polvo, el azúcar en polvo y la cocoa, todo junto, hacen una mezcla, ¿sí? Lo primero tendrán una mezcla formando el soluto, ¿sí? Todo el soluto irá en estado sólido. Luego la combinan. Vean. La mejor leche se prepara primero con agua tibia, ¿sí? Lo que acabo de mencionar, ustedes lo van agitando. Recuérdense que la agitación es uno de los medios que va a permitir la solubilidad, la mejor solubilidad. Con la temperatura les va a permitir, por ejemplo, que no se les vayan formando como cuando uno hace todo eso, no como les estoy mencionando, se le forman como burbujas de leche. Los ¿sí? grumos. Los grumos de leche y no queda igual la leche. Entonces se va haciendo, como les estoy mencionando, primero la mezcla de todos los solutos sólidos, se mezcla un poco de agua, se disuelve, ¿sí? Se disuelve En ese momento tienen una solución concentrada porque la cantidad de solvente es mínima, ¿ya? Pero les ayuda a ir desintegrando todos los grumos de leche. Cuando ya está, ya la combinación muy bien, le agregan el resto de leche, perdón, el resto de agua y queda una leche deliciosa. Igualmente así hago yo con mi café. Primero hago la combinación de todos los solutos sólidos, el café caliente y queda exquisito. ¿Sí? Muy bien. Profe, Bien. además de que es más fácil de mezclar todo, que se disuelva, también te da más espacio para mezclarlo. Sí, O sea, cuando uno tiene la correcto. taza llena, si lo mezcla ya se rebalsa, pero ya si uno tiene un poco, se puede mezclar con más Exacto. facilidad. Correcto. Y eso te permite, bueno, cuando uno le echa todo el agua requerida, cuando uno intenta agitar, no puede porque se le sale. Y entonces uno por no, ¿cómo se llama? Derramar todo eso, entonces no le queda bien la leche. Entonces, bueno, sí me explico, sí me comprenden esa parte. Sí, sí, lo entiendo. Muy bien, entonces teníamos, si no le hemos echado la misma cantidad de leche, si le echamos muy poca y mucha agua, es una solución diluida, como lo teníamos antes, en las páginas de antes, permítanme, como lo teníamos acá, ¿ven?
en esta parte de aquí, ¿sí? Y vamos de la parte de, llamémosle normal, ¿sí? De la parte que es saturada a la parte completamente insaturada, ¿sí? También tenemos, con esto finalizamos la primera parte, también tenemos las soluciones sobresaturadas, y siempre voy a poner el ejemplo de la leche. Cuando se le está agregando azúcar a la leche, cuando se está calentando la leche, se le puede ir agregando más cantidad de azúcar y más cantidad de azúcar. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado y compramos la leche condensada, lo que tenemos ahí es una, ¿cómo es? Es una sustancia con alta cantidad de azúcar, porque lo que se ha ido haciendo es ¿cómo se llama? La agregación, ¿sí? La adición de azúcar, y por eso es que la leche condensada contiene mucha azúcar, porque se ha llevado a También te cierta ayuda a temperatura. espesarla. Ayuda a que espese la leche condensada del azúcar, además de hacerla más dulce. Se hace más dulce y se hace, sí, tienes razón, el espesor es mucho mayor, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí hemos podido ver en la leche, una leche diluida, una leche saturada, normal, y una leche concentrada de azúcar, sobresaturada, ¿sí? ¿Qué ha influido? Ha influido diferentes sustancias. Un último ejemplo para hacer los grupos, vean si hay alguna pregunta extra y nos reunimos nuevamente aquí en esta sala. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una... Ok, vamos a poner diferentes productos, pero no los voy a grabar, espérenme. Una viene como en pastilla, igual le agregamos el agua, ¿sí? Y la reacción que sucede allí es el ácido cítrico. Bueno, quiero ver. Bueno, se convierte en ácido cítrico, en la combinación con el agua hay generación de burbujas, pero le agregamos la sal que está como más pulverizada, se la agregamos e inmediatamente hace la reacción sumamente rápido. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería el factor de la solubilidad que está afectando ahí? Supongo que es como más quebradiza, entonces es más fácil deshacerse. ¿Y cómo se llama ese factor? Sí, si nos vamos a la página de su libro, permítanme, que es la página 126. Superficie de contacto. Superficie de contacto, perfecto. Perfecto. La superficie de contacto en la pastilla no permite que lo que está como más al centro se haga la reacción de forma inmediata. Tiene que irse desintegrando la superficie de la pastilla. Y entonces, a nosotros nos parece algo bonito cuando comenzamos a observar. Antes la Tabsim venía de esa forma, no sé si todavía. Bueno, venían así antigripal para niños y todo eso venía de esa forma y hacía la reacción ya. Y en cambio la otra, la que viene pulverizada, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto permite ese tipo de situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a formar algunas salas. Quiero ver si he dejado para formar las salas. Sí. Vamos a formar salas. Muy bien, en las salas únicamente vamos a tener 5 minutos para conversar, ¿sí? Y 1 minuto aproximadamente para retornar, ¿de acuerdo? Muy bien.
van a ser completamente al azar, así que se agregan a la sala que les corresponde. ¿De acuerdo? Profe, entonces ahí solo vamos a hacer como formular un tipo de pregunta con respecto al Sí, sistema. si tienen alguna pregunta, sí, extra para poderla resolver, cuando ahí puede alguien, sí, alguien de forma voluntaria, decir, miren, se necesita, digamos, ¿qué creen? Refuerzo en esta parte, ahorita solamente de mezclas, ¿de acuerdo? Y lo plantean, una sola persona lo plantea así en el grupo, en la sala general, y lo resolvemos en el momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a las salas. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver. Dentro de los grupos, bueno, los subgrupos, ¿surgió alguna pregunta para poder reforzar? Lo de los coloides, ¿cuándo lo vamos a ver? Lo de los coloides. Ok, muy bien. Justo en este momento. Vamos a ver. Vean, cuando nosotros estamos hablando de coloides, sí, cuando estamos hablando de coloides, es importante únicamente ver esta parte. Sucede lo siguiente. Un coloide es un estado intermedio entre una solución, ¿cómo se llama? Heterogénea y una solución homogénea. Entonces, parece como que fuera una solución homogénea, porque no se logran diferenciar las capas. Y eso, como no se logran diferenciar las capas, llamémosle que son como sustancias que, de no ser por las características físicas, de tener como pequeñas partículas que encierran o se encierran entre ellas, parecería una sustancia completamente homogénea, ¿sí? En este sentido, se logra observar que hay espacio entre sus moléculas. ¿Cómo explicarles? ¿Ustedes han visto algún momento cuando se tienen, por ejemplo, quiero ver, en ciertos recipientes se desagrega muchísimas, ¿cómo le llaman? Yo una vez pregunté y me dijeron que eran óvulos y yo me quedé, óvulos. Pero son ¿Qué? como, sí, así me dijeron, son óvulos. Y yo me quedé, Vuelvo a repetirlo, o sea, que usted ok. está haciendo qué. Yo pregunté, o sea, alguien tenía un recipiente y en el recipiente habían como unas esferas que no eran de vidrio, sino, ¿cómo decirles? Como que fueran semillas. Es que no son semillas, o sea, parecen chibolas, canicas, pero que cuando uno las toca son lisas, y son como las que es un material que uno lo pone en el agua y Yo sé que incrementa. son como orbes. Explico bien. Vamos a ver. Ustedes tienen un recipiente con orbes y entonces sí se hacen algunos más grandes con agua. Entonces, sí son con pelotitas de gel. Entonces están el recipiente, ¿sí? Ahora, imagínense que es de unos 20 centímetros, sería algo así, 20 centímetros, ¿ya? 20 centímetros y
muchas cantidades de ellos. Reduzcan eso a un tamaño microscópico, ¿sí? Al reducirlo a un tamaño microscópico, ustedes van a ver, o sea, si tienen muchos de todos ellos unidos, hidrogel para plantas mezclándolo con el sustrato o bien colocándolo. No le haga caso, profe. Vale. Entonces decía, ustedes microscópicamente, si van a poder observarlo, o sea, si tomamos el microscopio, yo aquí tengo un microscopio, ¿ve? Aquí tengo mi microscopio. Entonces, si agregamos, si vamos a ver eso en el microscopio, vamos a ver muchas pelotitas ahí. Pero si nosotros ese líquido lo agregamos en un vaso normal de vidrio, transparente, nosotros no vamos a lograr diferenciar cada una de esas pelotitas, ¿sí? No las vamos a lograr diferenciar. Ahora bien, si nosotros hacemos que pasen por medio de una pelotita con otra pelotita, así, logramos que pase la luz, nosotros vamos a poder, por el efecto de la luz, podemos saber que hacen como diferentes curvas y hace que la luz viaje en todas direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esa situación, tenemos una dispersión de la luz. ¿Sí? La luz se dispersa en todas direcciones. Eso es precisamente lo que tenemos. Fíjense que ya no encontré la... Ah, ya sé por qué, permítanme. Ya sé por qué. Este es. Perdón, ahí el concierto que traen los del agua. Bien, entonces tenemos esto, que una solución, ¿sí? Una solución diluida va a permitir perfectamente que pase, ¿sí? Una solución homogénea permitiría que pase perfectamente la luz. En cambio, un coloide, ¿sí? Que es, y se lo imaginan así como se los acabo de mencionar, muchas bolitas, una sobre otra, va a permitir, o sea, precisamente porque como están ahí las diferentes pelotitas, se va a dispersar la luz y no va a permitir que pase como un solo rayo, ¿sí? Pero No la pregunta es, ¿por qué tenía tantos óvulos? Ese solo es el ejemplo, los óvulos solo es el ejemplo, solo para que me puedan comprender que al reducir esas pelotitas, esas chibolitas a un tamaño microscópico y el tener un recipiente con muchos de ellos, no se va a lograr observar, ¿sí? Es decir, va a ser un estado intermedio entre una solución homogénea y una solución heterogénea. Heterogénea No, profesor, porque... eso. ¿Perdón? No, nada, sigue. Sí, decía heterogénea porque no se mezcla, ¿ya? No se mezcla completamente. Y no es tampoco homogénea, perdón, no es homogénea porque no se mezcla completamente. Y no es heterogénea porque las partículas son tan pequeñas, ¿sí? Al no combinarse, que se logran dispersar en todo el solvente, ¿ya? Entonces, por esa razón, los coloides son un estado intermedio. Y a ese, ¿cómo decir? A ese efecto del que acabamos de mencionar, se le llama precisamente efecto Tyndall. El efecto Tyndall, a eso es que se va a referir. No sé si con esto queda un poco más claro esta parte del chat, porque sí, la gelatina es un coloide. La gelatina sí es un coloide. Oh. Creo que sí quedó claro.
Ok, gracias. Bien, porfa, el chat es solamente para preguntas, ¿sí? Solamente para preguntas. Quiero ver qué otra cosa. Bueno, eso es en función a lo que íbamos a mencionar de química. Vamos a la parte de biología. Déjenme ver. Voy a la parte de biología. A ver, aquí estamos. Muy bien. Bien, vamos a la parte de los seres vivos, ¿sí? Iniciamos específicamente con las células. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre los diferentes dominios. Existen 3 dominios, ¿sí? Dominio arquea, ¿sí? Y el dominio arquea tiene toda la gran cantidad de arqueobacterias. ¿Qué es lo que podemos mencionar del dominio arquea o de las arqueobacterias? No tienen núcleo, son procariontes. Dentro de ello mismo nosotros vamos a ver bueno, son procariontes, como les mencionaba. Ya estamos en página 144, más o menos. Son procariontes. Han vivido, bueno, son los seres que han vivido más tiempo en la Tierra. A partir de ese tipo de células se dio una evolución y en cierto momento esta evolución permitió formar células eucariontes. ¿Sí? Las células eucariontes ya se le llama a todo el dominio que tiene células eucariontes, se le llama dominio eucaria, y que es lo que tenemos ahorita justamente en este momento en pantalla. ¿Ya? Primero vamos a hablar un poco de ellos y después vamos a hablar un poco más detenidamente de las bacterias. ¿Sí? Ok. Vemos cómo tenemos en el dominio eucaria 4 reinos de una sola vez. Tenemos el protista, ¿sí? Y en el protista mencionábamos, en el protista mencionábamos que ya son células, ¿ya? O incluso un nivel de tejido. Aquí lo vamos a integrar, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a integrar porque ya vimos un poco sobre niveles de organización. Entonces, algunas células, vean, las células eucariontes son más especializadas, sí, tienen más cantidad de organelos, y dentro de ellos hay todo un conjunto de estructuras y moléculas, ¿sí? Ahí es donde nosotros también vamos a catalogar a los virus. ¿Por qué? Porque los virus no llegan a nivel de células. No son células, no son seres vivos. Se quedan en un nivel un poco más complejo que un organelo. Y los organelos, ya vamos a ver algunos organelos que tienen las células. Entonces, a ese nivel se quedan los virus. Entonces decía, los protistas van a ser seres vivos, unicelulares en su mayoría, unicelulares. Otros van a ser
nivel de tejido, es decir, que se van a unir, ¿sí? Se van a unir. Y en esa unión van a formar una especie de ser vivo, pero que se queda a un nivel de tejido nada más. O sea, son células. Y cada célula va a tener como una función específica. Otro ejemplo para que me comprendan mejor. Son animales, sí, pero animales muy primitivos, como las esponjas de mar. Las esponjas de mar son un conjunto de células que están distribuidas. Tienen un nombre específico. Las células de las esponjas se llaman espículas porque se van uniendo entre ellas, se van comunicando. Eso es algo muy importante que tienen este tipo de células y que forma tejidos que tienen la capacidad para comunicarse entre ellas. Y hay algunas de estas células que tienen una función. Estoy hablando de las esponjas. Hay algunas de ellas que tienen la función de defensa, ¿sí? Estas espículas lanzan como que fueran flechas, ¿sí? O ballestas, lanzan estructuras como puntiagudas hacia los enemigos que quieren consumirlas o que quieren lastimarlas. Eso sería como la parte de tejido. Pero los protistas son precisamente un conjunto de células que se van uniendo, o son células, pero que todas ellas ya tienen núcleo y organelos de doble membrana, ¿sí? Pero todas, en este dominio del que les estoy mencionando, Las dominio, eucariotas. sí, son todas eucariotas, ¿sí? El dominio eucaria contiene solamente eucariontes, ¿sí? Ahora, podríamos decir, Disculpe, dígame, profe, ¿en qué reino se encontraban? Bueno, ¿cuál era el nombre de los 4 reinos que tenían células eucariotas? células eucariontes, ok, muy bien. Tenemos aquí el protista, el fungi, plantae y animalia. ¿Sí? Ah, bueno, espérame. Sí, sí. Déjame anotarlo, por favor. Ok. Entonces, en la zona sur, Ya ¿Cómo está, dijo profe, que se gracias. llamaban, profe? Protista, fungi, plantae y animal. Aquí está, protista, fungi, plantae y animalia. Esos son los nombres de los reinos que contienen el dominio eucario, ¿sí? Entonces, los otros dos dominios, tenemos al dominio, como les mencioné, dominio arquea, que son las células procariontes más primitivas, que logran sobrevivir. Bueno, para que tengan una idea, ninguna o casi ninguna de ellas logra sobrevivir con oxígeno, ¿sí? O sea, son tan primitivas que no utilizan el oxígeno como fuente para obtener energía, ¿sí? Entonces, dentro de las células podemos decir que hay algunas que utilizan el oxígeno y otras que no utilizan el oxígeno. Las que no utilizan el oxígeno se llaman anaerobias. Bueno, las que utilizan el oxígeno se llaman aerobias, como cuando nosotros estamos haciendo ejercicios aerobios, ¿sí? Y algunas condiciones anaerobias. Ya, de acuerdo. Bueno, Pero, luego, profe, dígame. disculpe la interrupción, pero entonces solo las células procariotas solo se encuentran en las bacterias y esas cosas. Y arqueobacterias, correcto. Las procariontes, Ok. las procariontes son arqueobacterias y bacterias, eubacterias. Y que ese es el siguiente dominio del cual les voy a
les voy a mencionar. Déjenme ver acá. Bien, estas son células procariontes. Aquí tenemos células procariontes. Espérenme, la voy a reorganizar. Las células procariontes no tienen organelos de doble membrana como las células eucariontes. Las células procariontes tampoco tienen núcleo, por eso se llaman procariontes. Y dentro de ellas, de estos procariontes, tenemos los dos dominios. La gran diferencia, buena parte de la diferencia es que las eubacterias tienen ciertas características que no tienen las arqueobacterias. Por ejemplo, las arqueobacterias pueden sobrevivir en ciertas condiciones muy extremas, ¿sí? A temperaturas altas o temperaturas muy frías en el hielo, por ejemplo. Altas concentraciones de salinidad, altas concentraciones de algún tipo, por ejemplo, hierros y algunas situaciones así. En cambio, las bacterias, que son las que nosotros conocemos más, vean, de las importancias de las bacterias, tenemos primero, vean esta parte que tenemos diferentes tipos. Mencionábamos cómo los bacilos, ¿se recuerdan de los bacilos? Esta estructura tiene una forma de cono, ¿sí? Perdón, de bastón. Y se recuerdan que cuando hablábamos de bastón, nos estábamos refiriendo específicamente a los bastones que tenemos en los ojos, ¿sí? A esa estructura es muy importante. No cómo funciona, porque funciona de diferentes formas. Viendo, fíjense que tenemos aquí los cocos y una de las condiciones y que debemos tener cuidado. Imagínense que ¿cómo se llama? Laboratorio clínico, alguien o un médico, ¿sí? Se le olvidara esta condición. Y pregunto lo siguiente. Las bacterias. Las bacterias. Las bacterias son más grandes que las células normales o serán mucho más pequeñas. ¿Los escucho? Perdón, profe, es que no le escuché como dijo. ¿Será que las procariontes, o sea, las bacterias, son del mismo tamaño de las eucariontes o las procariontes serán de menor tamaño? Las más pequeñas serán las procariotas. Es solo mi opinión, no sé. Recuerden que las procariontes no tienen núcleo. Y si no tienen núcleo, por lo tanto, son mucho más pequeñas. ¿Sí? Ahora, imagínense que se encuentra un doctor. Un doctor encuentra algunos cocos de color rojo, ¿sí? En la sangre, ¿ya? ¿Creen ustedes que
se podría confundir con los glóbulos rojos. Si encuentra cocos, vean que parecen, son como así como esféricos, son como redonditos. ¿Creen ustedes que se podría confundir un médico o un laboratorista clínico o sea, de una bacteria a un glóbulo rojo? ¿Qué opinan ustedes? Por el color no parece, pero de forma sí. Ok, muy bien. Podría confundirse, digamos, por el color. Pero ¿qué hay del tamaño? Dígame, Camila. Profe, yo creo que también porque como usted dice, no tiene núcleo. Ah, muy bien, muy bien. Aunque, ok, vamos a ver, no quiero confundirlos. Ustedes saben que todas las células eucariotas tienen núcleo, ¿sí? Las únicas que no tienen núcleo son los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Porque el núcleo les sirve, o sea, el núcleo no lo tienen, o sea, es una adaptación importante de todos los seres vivos que tienen sangre. Pero principalmente en los mamíferos, ¿ya? Fíjense ustedes lo siguiente, las células de los glóbulos rojos en los reptiles, por ejemplo en las tortugas, sí tienen núcleo, pero los glóbulos rojos de nosotros y de algunos mamíferos más avanzados, no, de los mamíferos más avanzados y nosotros somos los mamíferos más avanzados, nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo, porque ese espacio sirve para retener el oxígeno y transportar mayor cantidad de oxígeno y poder suplir toda esa demanda de oxígeno que nosotros necesitamos. Entonces nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo. En este caso, ¿sí? La condición, ¿cómo podría de observar el médico, digamos que fuera un médico, es precisamente el tamaño, ¿sí? Y algunos de los organelos que tiene el glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante reconocer esta parte porque las células eucariontes tienen mayor tamaño, es mayor volumen en comparación a las células. ¿Sí? Entonces, no sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Bueno, gracias a usted. Bien, entonces, no podría confundirse principalmente por el tamaño, ¿de acuerdo? Porque es pequeño. El coco es pequeño, ¿sí? Además, su pared, los cocos tienen pared celular. Déjenme ver por aquí. Bien, sí, la fisiología, bueno, la estructura de las bacterias, ¿verdad? Es muy parecida a acá. ¿Sí? Quiero ver, no, ya no se puede realizar. Hay ciertas características en las bacterias que eso no lo permitiría, ¿de acuerdo? Bien, y ahí tenemos esta parte de los diferentes tipos y formas de bacterias. Bien. Vamos a, déjenme revisar otra cosa. Y los que más son de renombre y que han causado menos daño son de esta zona, de la zona de Atlántico. Eso es como un dato que hay que tener en cuenta. ¿Dónde está? Espérame. Correcto. La pena, si se fija, ¿cómo me lo menciona ya?
tormenta, Acá está. ¿verdad? O sea, que la cancha se formó, pero después cuando va perdiendo fuerza, como que se va separando, se va desapareciendo, y se va formando en tormentas tropicales, con menor fuerza, pero siempre pasa. Permítame. Ya está, ahí está. Y luego, cuando se va cumpliendo, Ahora, ya se convierte, ya le dan tormenta, ¿verdad? como ya hemos mencionado un poco sobre los organelos, antes de para pasar a los organelos, veamos lo siguiente. Tenemos aquí virus y decíamos que los virus no son células, no poseen vida, ¿ya? Los virus tienen su propio material genético, ¿ya? Y dentro de las diferencias de los virus y todos los seres vivos, lo primero es que en ningún ser vivo existe el ARN como material genético principal. Todas las células tienen material genético principal, que es el ADN, y puede estar disperso en su citoplasma o puede estar como concentrado en el núcleo. ¿Sí? Bueno, como está concentrado en algún núcleo o como está presente el material genético ADN, es una de las características para los seres vivos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de este material genético? En el material genético, vamos a ver. Este es el material genético aquí en la cápside. Aquí está el material genético en la cápside y este que es un material genético que también se encuentra de forma como de resorte. ¿Sí? Ok. Está esta forma, la icosaédrica. Ya. Está la forma ese del virus. Estos son como los que atacan, ¿sí? Si recordamos, aquí sí voy a mencionar esta parte porque es muy importante, pero no me acuerdo. Déjenme revisar un momento. Ok, en la página 153, no olviden, tenemos este tipo de virus, ¿sí? Este es un tipo de virus que se llama fagos, bacteriófagos, ¿ya? Que puede cumplir dos tipos de ciclo, ¿ya? Puede cumplir un cicolítico, ¿ya? Un ciclo lítico y puede cumplir un ciclo lisogénico. En una de las presentaciones que hizo, quiero ver, bueno, Paola de séptimo C, mencionaba muy bien esos ciclos que tenían los virus, ¿sí? Entonces decían, en el ciclo lítico, bueno, este es de los virus, en el ciclo lítico de los ¿qué pasó? ¿Los virus? Ya no salieron. Que nos salió el virus. Ok, entonces en la página 153, voy a explicar de la página 153. Está el virus que lo que hace es, observen la imagen. Creo que me voy a salir de aquí, voy a presentar mejor de la parte del libro, ¿sí? Específicamente, porque ya no cargo esta.
Carla. Ángel. Enrique. So, aquí está. Ahí sí, ya lo encontré. Aquí está. Brian. Jason. Miren. Valeria. Y tenemos aquí entonces cómo el ciclo lítico se lleva a cabo. ¿Sí? Primero, vean. Lo primero que ocurre es una adhesión. ¿Sí? Se adhiere a la bacteria. Esta es una bacteria. Se adhiere. ¿Sí? Entonces está la adhesión o fijación, que es donde se fija a la pared celular. Luego, bueno, lo que hace es la penetración de su material genético, ¿sí? La penetración de su material genético y comienza a replicarse, ¿ya? Cuando comienza a replicarse, lo que estamos diciendo era, como vimos en algunos videos, ¿se recuerdan? Utiliza el material genético de la propia bacteria y en vez de multiplicar los organelos y partes importantes de la propia célula, comienza a replicar aquellas partes del propio virus. ¿Sí? Y luego de la replicación del material genético, se ensamblan, o sea, está el ensamblaje, ¿sí? Y luego del ensamblaje se encuentra la liberación. Entonces, repetimos las partes o las fases del ciclo lítico. La fijación, ¿sí? La penetración por el material genético. La replicación y producción de su material, ¿sí? El ensamble, dentro de la célula se da el ensamble, y luego la liberación. Ya cuando no soporta más la bacteria, pues se rompe. En cambio, en el ciclo lisogénico, pues únicamente se da los primeros dos pasos, las primeras dos etapas, que es la adhesión o fijación, ¿sí? La parte de la penetración y luego en el material genético queda combinado y se va multiplicando cada vez que hay una multiplicación de la célula, pues también se van multiplicando los virus. Es una estrategia muy interesante la que utilizan. Profe, o sea que si en la del ciclo lisogénico, o sea, funciona de que se combina con la célula o cómo así. Y luego, ¿qué pasó de eso? Exacto, se combina con la célula. ¿Después qué pasa? Sí, se combina con el material genético de la célula. Al combinarse con el material genético de la célula, hay ciertos momentos que cuando la célula se va a multiplicar, o sea que no la mata, no hace la replicación que se da en el ciclo lítico. Quiero ver si lo tengo aquí, sí. La replicación que se da en el ciclo lítico, en el lisogénico, no se da inmediatamente, se tarda más tiempo. Entonces, cuando la célula se va a multiplicar y entra ese momento de división, ahí es cuando se multiplica también el virus. Ah, es como un tipo de activación, Es por un así tipo de decirlo. activación, correcto. ¿Sí? Ah, Se va a activar solamente cuando se va a multiplicar o a dividir. ¿Sí? como una enfermedad que, por ejemplo, uno tiene una enfermedad y luego se activan los síntomas. Por ejemplo. O bueno, no sé si tiene algo que ver. Y que se activan los síntomas más bien como respuesta del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que activa diferentes... Ok, vamos a ver. Por ejemplo, la fiebre la activa el sistema inmunológico, no las bacterias.
No, o sea, solo como ejemplo era, porque creo Sí, que no sí, tenía sí. que ver. Lo que sucede es que más... Ay, se me quedó el libro. Espérame. Lo que sucede es que nosotros muchas veces creemos que son las bacterias o los virus los que nos causan la fiebre, los que nos causan alguna reacción alérgica. Y no es así. Es la respuesta del propio sistema inmunológico el que causa esas condiciones. ¿Ya? El sistema inmunológico únicamente se está defendiendo de ese agente extraño, ¿sí? Y manda como los mensajes bioquímicos en la sangre y se activan todos los centros de defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es lo que sucede con los síntomas. Pero cuando me mencionan, ¿cómo explicarte? Vamos a ver. No sé cómo explicarte en este momento, pero vamos a ver. Vamos a ver si me comprendes así. Si, por ejemplo, cada vez que... así de fácil. Digamos, cada vez que a mí me pagan, sí, mensualmente, en mi tarjeta de débito, yo tengo, por ejemplo, activos que se me hagan cobros automáticos, ya, para no tener que ir a los bancos, a las agencias y a todo eso y hacer grandes filas. Entonces, automáticamente se me hace el cobro, o al menos esa cantidad de dinero yo ya no la puedo tocar porque está reservada para ese pago. Entonces, digamos que algo un tanto así extraño, pero algo parecido es en las bacterias cuando tienen estos virus. En el ciclo lisogénico es que está el material genético del virus y se va a multiplicar el virus cada vez que la bacteria se tenga que multiplicar ella. ¿Sí? Entonces, cada vez que multiplique la bacteria, ¿sí? O que la bacteria se genere otra célula de ella misma, también va a multiplicar, por decirlo, de forma automática, va a multiplicar también al virus. ¿Se entiende esa parte? Uy, sí, ya se entendió. Okay. Bueno, creo que ya lo entendió, pero necesito un ejemplo. Gracias. Okay. Espero que me haya entendido con eso del dinero, pero sí, algo así es. Muy bien, veamos entonces, perdón, importancias de los virus y de las bacterias. Vamos a ver aquí si me lo hace. Puse. Bueno. Las células, como células las vamos a dejar para un poco luego, veamos. El VIH, ¿dónde están las? Entonces están. No, ¿dónde están? Ok, aquí está, la parte de las procariontes. Vamos a ver. Y veamos, importancia de las procariontes o importancia de ¿cómo decirles? De las bacterias. Las bacterias tienen la importancia, primero, tienen una importancia ecológica. Comencemos por eso. La importancia ecológica que tienen las bacterias se llama biorremedación. ¿Sí? Cuando lo mencioné en las clases, lo mencioné de forma muy rápida, creo, pero
recuerdo que habíamos hablado, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, ¿sí? en el mar o en alguna región así, ríos, por ejemplo, lo que hacen es, ya los científicos ya tienen como las bacterias que se dedican específicamente a eso, y entonces liberan bacterias para que precisamente descompongan mucho más rápido el petróleo y así poderlo descontaminar más rápido, ¿sí? Y que no cause los mismos efectos. Permítanme. Entonces, en la naturaleza, la biorremediación ocurre de forma natural. Por ejemplo, cuando que imagínense un pájaro muere, ¿sí? Entonces van a haber cierto grupo de bacterias y hongos también, que lo que van a hacer es, primero pueden actuar los hongos, van ¿cómo decir? A actuar sobre algunas proteínas, sobre algunas estructuras. Las bacterias van a terminar de sacar todos esos nutrientes y regresarlos al suelo, ¿sí? Eso es en un ecosistema terrestre. Pero en los océanos igual se da la biorremediación y es precisamente para regresar los nutrientes o descomponer todos esos nutrientes y sirvan como nutrientes para otras especies. Entonces ese es el papel ecológico de las bacterias, de la mayor cantidad de bacterias. Lo que sucede es lo siguiente, vean, de que nosotros nos enfocamos más en conocer las bacterias como cosas malas, como seres vivos malos. Y no es verdad. Por ejemplo, tenemos en el yogur. En el yogur, espero que a la mayoría le guste el yogur. Y si no, pues por alguna condición, ¿verdad? Así, profe, yo recuerdo que vi en un video de que el yogur tenía unas bacterias, pero eran unas bacterias buenas, por así decirlo. Correcto, sí. De hecho, gran cantidad de los alimentos que nosotros consumimos tienen bacterias buenas, ¿sí? Tienen bacterias buenas. Ahora, el problema es de que lo relacionamos más a su importancia médica. El queso, ¿sí? El queso, lo relacionamos más a la actividad, ¿cómo se llama? Médica. Sí, y hay bacterias que incluso una bacteria que haga, ¿cómo decirles? Que dañe nuestra salud, claro, nosotros por una forma normal, autodefensiva, ¿sí? Tenemos esa situación de destruirla o al menos intentar destruirla, ¿verdad? Pero no todas las bacterias son malas. ¿Ya? De hecho, en sí, ningún ser vivo en sí mismo es malo. ¿Sí? Ellos simplemente están cumpliendo una función. Dígame, había levantado la mano, si no perdía la idea yo. Había levantado la mano. ¿Quién había levantado la mano? Profe, yo fui el que levantó la mano. Okay, Kevin. Sí, Kevin, muy bien. Gracias, Kevin. Y luego María Jimena, dígame, Kevin. Yo había escuchado que el jamón, el juguito que se hace alrededor de un jamón, tiene bacterias buenas también. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, okay. Sí, hay procesos del jamón, fíjate que no recuerdo tanto, no sabría decirte con qué cantidad de bacterias, porque el jamón es un cárnico procesado, pero por ejemplo, hay chorizos, ¿sí? Hay chorizos y embutidos
que se les inyecta cierta cantidad de bacterias para que le den un sabor sumamente exquisito, que es un sabor como madurado, un sabor un poquito fermentado. De hecho, todo lo que es fermentación en su mayoría o es producto de algún tipo de bacteria o es producto de algún tipo de hongo, ¿sí? Hay quesos sumamente deliciosos que son utilizados para precisamente ese fin. El yogurt, la cantidad de bacterias que se le aplica es para nutrición y, por ejemplo, en la pasteurización que se le da al yogurt, es únicamente para prolongar la vida para que se mantenga, o sea, en la pasteurización se mata gran cantidad de bacterias, ¿sí? Pero se mata gran cantidad de bacterias para que no actúen más sobre el producto y lo arruinen más rápido, ¿sí? Pero siempre hay cierta cantidad de bacterias que quedan y que nutricionalmente nos provee de muchísimas proteínas. Y bueno, qué decir, es completamente delicioso, ¿sí? Veamos cómo vamos con el tiempo. Tenemos ya poquito tiempo. Vamos a ver. Bueno, hoy sí, vamos a ver la parte de las, ya sí, de algo rápido. Vamos a ver. Vamos a comparar la estructura con, ¿qué se me hizo? Vamos a ver. Cuando hablamos de las células, sí, habíamos mencionado las células procariontes y eucariontes. Pero vean lo siguiente, hay características similares. Por ejemplo, habíamos mencionado que para cualquier tipo de células, ¿sí? Células de forma general, tanto procariontes como eucariontes. Hay 3 partes principales o 4 partes principales. ¿Cuáles son? No se recuerdan. Va, primera, membrana celular. Correcto. Citoplasma. Muy bien, Rigo. Organelos. Los organelos. Y el material genético. ¿Sí? Esos serían los 4. La membrana, el citoplasma. ¿Sí? En el citoplasma se encuentran los organelos y el material genético. Vean, no estoy haciendo diferencia entre procariontes y eucariontes, porque todos los tienen. ¿Qué otras cosas además tienen los procariontes? Los procariontes, además de las ¿cómo decirles? Además de todo eso, ¿qué tienen en común? Tienen en común los ribosomas, porque también las bacterias hacen la síntesis de proteínas. Tienen que producir organelos para ellas mismas, ¿sí? Por supuesto, entonces, el material genético lo tienen igual, ¿ya? Algunos organelos también lo van a tener igual. Profe, ¿dónde dice lo del material genético? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A dónde dice? Ah, ok. En el libro. Sí. Recordame la página. No, por eso. 147. En la 146 está entonces. Bueno, déjeme ver dónde es que lo vimos, pero es que lo vimos, pero en la guía se los puse. Vamos a ver dónde. Quiero ver.
en la página 145. Ok, en la página 145, donde hablamos de la clasificación de las células, y ahí menciona células procariontes, menciona su material genético, menciona los ribosomas y menciona la membrana. En la página 145. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Ya encontré. Ok. Bueno. Claro que por supuesto que hay algunos organelos, ¿sí? Que son completamente propios de la célula eucarionte, ¿sí? Por ejemplo, los ribosomas que son más avanzados no son los ribosomas de las bacterias. Tienen el mismo nombre, tienen la misma función, pero son un poco más avanzados. Hasta ahí puedo dar ese detalle. Tenemos los lisosomas que se van a encargar como la digestión celular, ¿sí? Mencionábamos esa parte. ¿Los ribosomas de qué se van a encargar? Traducir la información del ADN. Perfecto. ¿De qué se podría encargar entonces el retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático hay dos, ¿verdad? El liso y el rugoso. ¿De qué se trata el liso? El procesamiento de los carbohidratos. Procesamiento de... Los carbohidratos y desintoxicación del organismo. El liso. El liso incluye lípidos. Veamos, aquí dice. Ahí dice que pasa por diversos procesos como Síntesis lo de de los lípidos. lípidos y las hormonas. Lípidos, hormonas, procesamiento de carbohidratos y desintoxicación del organismo. ¿Sí? Bien. Bueno, fundamentalmente eso sería el repaso. Permítanme,